dice el Espíritu. Invítame a esos lugares oscuros. Invítame a los secretos de tu corazón, que es donde anhelo llegar en este tiempo a tu vida. Invítame. Quiero escuchar en este día y todos los días de tu vida. Quiero escuchar todos los días de tu vida esa voz que me dice: ven, bienvenido seas, Señor, a esos lugares débiles donde sé que tu poder se perfeccionará. Anhelo escuchar tu voz cada mañana diciéndome: esta es la parte donde te necesito. Esta es la parte donde tú, que levantaste de los muertos a Jesús, puedes vivificar, Señor, con tu incomparable gracia. Puedes traer luz en esa oscuridad. Anhelo escuchar tu voz en este tiempo. Un nuevo comienzo, una nueva realidad, una nueva opción, dice tu Señor, para que tú puedas venir y estar a la altura, estar a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice Dios: confía, cree que yo todo lo puedo llenar, que no hay espacio donde yo no pueda habitar. Pero hay una cosa que yo necesito oír en este tiempo, y es tu invitación, es tu voluntad en que yo vaya y repose. Que te baste mi gracia, porque es mi poder el que se perfecciona en la debilidad. Ofréceme esta mañana esas áreas donde yo necesito recorrer los velos. Levántate en esta mañana y dime: Señor, yo necesito tu revelación que puede traer transformación a mi vida. Ven, Espíritu. 38 años, se dice muy fácil, ¿verdad? 38 años, yo creo que es más años de lo que la mayoría de ustedes llevan de vida, ¿verdad? Pero bueno, en diciembre del 85, pues el Señor nos trajo aquí a la ciudad de San Juan del Río. Ya había un pequeño grupo en una casa que se estaba reuniendo, y había en ese grupo una tal Mavi, ¿sí la conocen? Su hermana Carmina, que ya se graduó a la presencia del Señor con honores. Estaban orando, pidiendo pastores. Estaban pidiendo pastores y llegamos nosotros. Amén. Gracias a Dios. Y quiero decirte que hay un propósito profético para esta ciudad y para esta congregación. Hay más de 500 años de historia de esta ciudad, al igual que la ciudad de Tepic, Nayarit, donde viene nuestro predicador especial invitado esta mañana. Y pues hay mucho que podríamos decir. Nada más quiero resumir en un par de cosas muy importantes para nosotros. Esta ciudad fue fundada en honor a Juan el Bautista, y entendemos los propósitos proféticos de San Juan del Río en el propósito o los propósitos proféticos de Juan el Bautista. Dice Lucas 1:17: él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y una de las características de nuestra ciudad, se le conocía oficialmente de parte del INEGI como la capital de las madres solteras y de las mujeres abandonadas con hijos. 60% de la ciudad no tenía papá en casa. ¿Cuántos creen que eso es una crisis? Y el Señor nos mandó aquí a hacer lo que dice la palabra acerca de Juan el Bautista: volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y la última parte de este verso dice: y preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Si analizas esa palabra dispuesto ahí en el griego original, estás hablando de un término militar. Estás preparando un pueblo que ya está equipado, está entrenado para la guerra, ya sabe lo que hacer en el combate. Y estamos aquí no para combatir con nuestras fuerzas humanas, sino para tomar territorio para el reino de los cielos. Desde el inicio de la congregación, ¿verdad? Allá en diciembre de 1985, el Señor nos puso
la importancia de enseñar doctrina. Hoy usted vio cuántas personas recibieron ya sus diplomas de su último curso de doctrina básica. También desde el principio hemos tenido una carga muy fuerte por el evangelismo y también por las misiones. Más o menos hace 100 años, el pastor Oswald J. Smith de Toronto, Canadá, estaba bien dormido el pastor, y aunque no lo crean, a veces sí dormimos los pastores. El hermano estaba soñando y en su sueño estaba viendo la faz de la tierra cubierta de tinieblas, y había unas cuantas luces en algunos lugares de la tierra, y en el sueño le preguntó al Señor, ¿qué representan esas luces en medio de la oscuridad? Y escuchó la voz del Señor ahí en el sueño diciéndole, son los lugares donde ya se está predicando el evangelio. Y se empezó a desesperar el pastor en su sueño por toda la cantidad de tinieblas que cubrían la faz de la tierra. Y entonces le pregunta al Señor, y Señor, ¿y si no van a predicar el evangelio? Y el Señor dice, mis hijos irán porque me aman. Una vez más le preguntó, Señor, ¿y si no van? Y el Señor le dijo en el sueño, no hay otro plan. De ahí tomamos nuestra leyenda como casa. ¿Qué dice aquí abajo del globo? Misiones. No hay otro plan. Y nuestra definición de la palabra misiones es establecer el reino de Dios donde no existe y fortalecer el reino de Dios donde ya existe. Y todos ustedes son parte de una casa profética, apostólica, misionera. Vamos a transformar no solo a México, sino naciones de la tierra con el propósito, los propósitos y el poder del Señor para este tiempo. Amén. Hubo reportes cuando nosotros llegamos aquí hace 38 años. Recuerdo que llegaron a la casa pastores de la ciudad. Había por lo menos 2 congregaciones o 3 congregaciones más. Los pastores estaban en una depresión, estaban en un desasosiego tremendo, frustrados, cansados y desesperados porque la semilla que sembraban no producía. Ellos vinieron cuando estábamos en esa casa de Zaragoza número 7, ahí en el centro, y lo primero que nos dijeron fue, váyanse. ¿Qué vienen a hacer aquí? Estábamos bien chavitos, mi marido y yo. Teníamos a nuestro pequeño Samuel de 3 años y a la Annie de 1 año de edad. Y me acuerdo que vinieron y le dijeron, váyase pastor, váyase con su familia, ustedes están jóvenes, tendrán mucho que hacer en alguna otra parte de México, en alguna otra parte de alguna otra ciudad. Porque aquí es el cementerio de los pastores. Aquí las iglesias no crecen, no dan fruto y mucho menos se pueden extender a otros lados de la República Mexicana. Pero había un llamado y una llama en nuestro corazón que no se ha apagado hasta el día de hoy. Le creímos a Dios y somos más tercos que el diablo. Y nos quedamos, dijimos, nos vamos a quedar, vamos a levantar y vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer aquí para gloria de su nombre. Y esto es lo que el Señor ha hecho durante todos estos años. Creemos que levantamos un altar de adoración, un altar de intercesión, un altar de predicación de la palabra, y puedo decir con toda certeza que un porcentaje muy alto de las congregaciones que están en San Juan del Río salieron de esta casa. Y no solo salieron de esta casa, fueron preparados, fueron enseñados, fueron entrenados. Y si alguna cosa de alguna cosa tenemos que darle gloria a Dios, es que han sido personas que han sido enseñadas en la palabra, y por lo tanto podemos ver el fruto en nuestra ciudad. Así que estamos agradecidos con Dios, estamos agradecidos con todos aquellos que han militado por esta casa, que han pasado por esta casa, que han sido enseñados por esta casa, y le creemos a Dios por más. Le voy a pedir a Mavi que nos dé unas palabras también. Ella fue mi compañera de milicia. 6 años oramos en la casa a las 6 de la mañana, 6 años solitas. Nadie se nos unía más que Carmina. Nadie creía en la oración, pero nosotros le creímos a Dios. En ese tiempo solo éramos 4 o 5 mujeres, no había hombres en el grupo, y los que estaban pues no teníamos mucha seguridad de que lo eran, pero después les platico la historia de lo que pasó. Pero Mavi y yo le creímos, y Carmina también, así que voy a decirle a Mavi que nos dé unas palabras. Yo le doy muchísimas gracias a Dios por lo que podemos ver ahora, pero fue difícil. Yo podía ver
la valentía de nuestros pastores, porque no solamente se escuchaba, sino se veía. Venía aquí el sacerdote a estar molestándolos, no solamente aquí, toda reunión que hacía, la iglesia se enteraba, iba a molestar para a después hablarlo, que la gente no viniera, que se estaban robando los niños. Fue una lucha muy tremenda, pero la oración y la valentía de ellos permaneció, y podemos ver que no solamente es esta iglesia en San Juan del Río, tienen muchas más iglesias en diferentes partes de la República, y yo no he visto pastores más valientes que ellos. Seguramente los hay, pero hemos vivido con ellos y sabemos que no se cansan, son incansables, siempre están planeando algo para hacer el bien a todos. Igualmente preparan gente para ellos salir a otros lados a predicar y a bendecir la gente en muchos lugares. No tenemos palabras con qué agradecerle a Dios por lo que Él hizo y nos contestó y los trajo a este lugar. Le damos gracias a Dios. Estamos muy contentos por eso. Y yo quiero que nos pongamos de pie en esta mañana una vez más y que podamos levantar las manos a Jesús. De las gracias con nosotros. De las gracias con nosotros. Glorifica a Jesús en esta mañana por su obra. Él ha sido bueno. Señor, gracias. Gracias, papá, por todos los beneficios para con nosotros. Gracias por tu sabiduría, gracias por tu fortaleza, gracias por tu presencia, por tu compañía, por tu gracia. Gracias por tu espíritu, gracias por la unción derramada sobre esta casa, Señor. Y lo que seguirás haciendo, Dios, a través de generaciones hasta que tú regreses. Te amamos, papá, y te damos toda la gloria. Diga conmigo, le damos toda la gloria, todo el honor, toda la honra y toda la alabanza por todo lo que ha pasado en esta casa durante estos 38 años. Tú recíbela, Jesús. En tu nombre oramos y en tu nombre agradecemos, Dios, hasta el fin de los siglos. Amén y amén. Dele una ovación al Cordero Santo. Es para mí un gran honor recibir a mi amigo Pablo Cancino. En un momento más, él les va a decir un poco más de su vida. Nada más quiero decirles, ¿cuántos han escuchado los temas que hemos dado sobre tomar las cumbres para el Señor? Hemos hablado de la educación, de la política, de la industria, de la iglesia, las artes, ¿verdad? Hablamos de 7 cumbres que Dios quiere que tomemos. Este varón, amigo mío, me siento honrado en decirte amigo. Este varón tiene doctorado en ciencias filosóficas, doctorado en ciencias de la educación, maestría en tecnologías para el aprendizaje y licenciatura en matemáticas. Él es catedrático de la Universidad de Tepic, Nayarit, pero sobre todo esto es pastor de Comunidad Cristiana Redime, la ciudad de Tepic, Nayarit. Él está haciendo cada año un pequeño campamento de jóvenes donde se juntan hasta 1,200 jóvenes, como ve, ahí en las playas de Nayarit. Ya los chavos quieren apuntarse porque oyeron playa, ya se están anotando. ¿Ven? Y pues lo conocí en un seminario para pastores y líderes en Atotonilco, Hidalgo, y pues sentí invitarlo a esta casa. Ayer Dios trajo una palabra muy, muy directa para todos nosotros. Y pues agradecemos a Dios por tu vida, Pastor Pablo. Es un honor tenerte en esta casa. Muchísimas gracias. Amén. Es un verdadero privilegio para mí poder estar con ustedes y una responsabilidad enorme también, porque hay un camino de 38 años previo al pararse aquí. Y eso significa que han sido miles, quizá millones de horas de oración, de intercesión, de anhelos, de sueños, y todo lo que Dios quiere hacer lo hace a través de un ser humano. Le puedes decir a la persona que está a tu lado, todo lo que Dios hace
lo hace a través de un ser humano. Porque ese es el privilegio de ser hijo. Yo quiero en esta mañana, si me permite, yo quisiera empezar orando y después vamos a intentar seguir las notas hasta donde Dios nos permita. Y quisiera que me acompañe a orar. Decía ayer que oramos no tanto porque Dios no está, sino porque el que va a predicar necesita acordarse de por qué fue que Dios lo puso allí. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios, por el privilegio de poder estar en tu presencia, de poder estar con mis hermanos, de poder declarar la palabra en tu nombre. En esta mañana, Señor, queremos honrarte por 38 años de servicio ininterrumpido en este lugar, más lo que tú quieras hacer, porque este es un regalo para las generaciones, Señor. Lo que tú quieres hacer en esta zona estratégica, en esta ciudad estratégica de San Juan del Río, Querétaro, Señor, y tú lo has ido extendiendo a otras partes. Que se multiplique, Señor, que el gran avivamiento del cual has hablado tú, teniendo a México como plataforma, como granero espiritual, tenga la colaboración y el fortalecimiento de mis hermanos aquí presentes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿A quién de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. Hay cosas que solamente Dios las va a hacer a través de un ser humano. Porque así quiso, así le plació. Y Cristo, pudiendo haber tomado la forma de cualquier otro ser viviente, porque siempre se ironiza sobre el hecho de que los seres humanos nos tomamos a nosotros mismos como centro y decimos que Dios entonces tendría que ser a nuestra imagen porque nosotros pensamos ser el centro. En realidad es al revés. Él, siendo el centro, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y siendo Él el Dios de todas las cosas, decidió que fueran sus hijos quienes se llevaran la gloria de poder colaborar con Él. Amén. Una pregunta: si usted tuviera que elegir a una persona en toda la humanidad para poder entregarle, legarle todo lo que usted ha hecho a lo largo de los años, ¿a quién escogería como primera opción? Seguramente sería a sus hijos. Diga conmigo, Dios es igual. Entonces Dios no le va a heredar a los ángeles, Dios le va a heredar a los hijos. Juan capítulo 1 en el verso 12 y verso 13 vamos a hablar acerca de cómo Dios hace las cosas, cómo Dios las hereda. Dice, usted se lo sabe, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. ¿Puede decir conmigo potestad? Potestad significa autoridad, derecho. Es una posición jerárquica que tiene una investidura legal. Potestad significa no solamente que yo tengo las ganas de hacerlo. ¿Cuántos de ustedes tienen ya su testamento listo? Ok, les sugiero en santa paz que sea sabio y no herede problemas. Haga su testamento. Yo tengo mi testamento, y un testamento básico hasta cierto punto barato, porque lo único que hace es decir, todo lo que tengo, la heredera universal es mi esposa, y si ella no está, mis hijos. Pero eso significa potestad, significa que cuando alguien venga a discutir porque ella tiene algo que era mío, ella tiene la autoridad, el derecho, la legalidad ante cualquier ser humano sobre la faz de la tierra, de que nadie le puede quitar ni contravenir en ese derecho. Diga conmigo, es una palabra muy importante. Ok, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? Ahora, una cosa es ser hijo, porque los hijos pueden ser hijos naturales y eso no significa necesariamente que tengan la potestad de ser herederos. ¿Me explico? Por eso dejamos problemas. Porque es en la genética donde se queda claro que somos hijos, pero es en la legalidad donde se establece el derecho irrestricto de la persona de reclamar aquello que el Padre le quiso dar. Y eso le da autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
Amén. Entonces necesitamos reclamar nuestra potestad, ¿sí?, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. No ser engendrados de sangre significa que usted no va a tener las taras de la familia, y eso es bueno. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben que es una broma incómoda la genética? ¿Sí? Tú te puedes cuidar lo que sea y en tu familia alguien hace cientos o miles de años, yo no sé, pero tuvo una hambruna y en su ADN quedó registrado que cuando hay grasita, guárdala. Ya vemos algunos que respiras y engordas, ¿eh? Por más que te cuidas, ya hay una herencia genética, sí, pero no son engendrados de voluntad de carne, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Diga conmigo, ni carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos. Por eso no puede ser usted alguien que tenga una visión de una herencia familiar. Usted tiene que tener la visión de una herencia divina. Entonces usted me conoce a mí en la tierra como Pablo Cancino, pero en los cielos el apellido Cancino no cuenta, porque yo soy hijo de Dios. Y eso no es un rechazo a mi familia, eso significa que he entendido que mi mejor herencia es espiritual. Amo a mi madre, amo a mi padre, pero entiendo que este cuerpo temporal y la historia temporal que está ligada con él quedarán enterrados en el momento en que este cuerpo deje de funcionar. Pero mi cuerpo glorificado no será engendrado de voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino por voluntad también de Dios. Amén. Diga al que está a su lado, yo tengo planes eternos. ¿Cómo Dios hace las cosas? Dios hace las cosas a través de algo que durante casi toda la historia de la humanidad se desconoció y que apenas a mediados del siglo pasado se empezó a estudiar, que es la cadena de ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN. Salmo 139, verso 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yo era un chiquillo que a los 6 años me llevaron a la doctrina. Me di cuenta, bueno, yo era bueno para aprender, es algo del rasgo que tenemos. Y todo lo que me decían además me lo creía. A los autistas nos es difícil mentir. Te dicen algo, te dicen cómo es y tú dices así debe ser. Me llevaron a la doctrina y me dijeron entonces que todo lo que existía había sido creado por Dios. Perfecto. La siguiente semana me dijeron que yo había sido creado por Dios. Maravillado, ¿sí? Después me dijeron que los seres humanos habíamos pecado. Triste la cosa, pero cuando la siguiente semana dijeron que Dios había muerto por mi culpa, honestamente yo no quería salir de mi casa. Yo pensaba que iba a salir a la calle y alguien me iba a identificar, iba a decir: a ese apedréenlo, mátenlo, sí, porque él es el culpable de que Dios se fue. Afortunadamente, bueno, esa semana no quise ir a la escuela. Mi mamá le platicó a la maestra Margarita Plata, que era la catequista en la iglesia del Carmen de los Agustinos, ahí en Tepic, que era donde se congregaba la familia. Mi familia es católica. La maestra fue y habló conmigo y me dijo que fuera el domingo para que me diera cuenta de que las cosas habían cambiado, que no tuviera miedo. Y el domingo ya dijeron entonces que el Señor había resucitado y que me había perdonado, ¿sí? En ese momento decidí ser sacerdote y en ese momento decidí que iba a servir a Dios. Pero la vida da muchas vueltas y finalmente el mundo te atrapa, como lo vimos hace rato. Alguna de las cadenas de tantas que hay, te quedas atrapado en ellas. Y pasaron los años y en ese ir y acercarse terminé en las matemáticas, terminé en la filosofía. Y yo sé que hay muchas formas de predicarle a alguien. A mí me hablaron del amor de Dios, me hablaron de la misericordia de Dios, me hablaron de un montón de cosas y nada me convencía hasta que empecé a estudiar estadística en forma. Sí, yo sé que suena muy poco espiritual, discúlpeme, pero es apasionante. Ok. Ahora doy clases de estadística, también es parte de mi trabajo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que es un milagro la existencia del ser humano hablando estadísticamente?
Cuando tú tengas una persona por allí que esté discutiéndote que es irracional creer que Dios existe, llévalo a un libro que se llama La firma de Dios, de Grant. Es un libro hermoso, debes tenerlo en tu casa. Y casualmente dile a la persona: dejaré esto aquí y me iré lentamente, ¿sí? Y tiene un capítulo, de todos los capítulos hablan acerca de argumentos para probar la existencia de Dios, pero tiene un capítulo en particular que es para estadistas. Y ese capítulo me enamoró y ayudó en mi conversión para poder tratar esto. Otro de los capítulos tiene que ver con la cuestión biológica, y eso es lo que yo me quiero dedicar en esta mañana, ¿sí? ¿Sabían ustedes que en el ADN están escritos los códigos que le dan la estructura y la conformación al cuerpo humano? ¿Podría decir conmigo? La firma de Dios es bioquímica. ¿Sí? La firma de Dios es bioquímica. Ahí está. No necesitas un holograma para saber si eres pirata. No necesitas, ahí está, ¿qué eres? En el ADN se encuentra registrado cómo cada cosa de lo que tú eres y de lo que tú puedes hacer está allí. De hecho, es una broma cruel para la perspectiva de género. Porque tú puedes decir lo que tú quieras, pero tu ADN dice cuál es tu sexo. ¿Sí? Pero también es una broma cruel para la gente que tiene aspiraciones estéticas. Imagínese usted el muchacho que se casa con la muchacha guapísima del rancho, la nariz perfecta, los ojos rasgados, 90, 60, 90, un figurín. Y cuando nace su primer hijo, sí, tiene la nariz aguileña, los ojos parpujados y todo lo demás, y dice: ¿de dónde salió? Y dígale: del ADN. ¿Sí? Porque en el cielo, todo lo que tú te hayas hecho aquí en la tierra, nadie te va a reconocer allá, porque ya vas a ser reconfigurado de acuerdo a lo que estaba escrito en el ADN. ¿Sí? Y entonces allá vas a ser como realmente fuiste hecho para ser. Ahora, nuestro ADN, esta cadena, no es un reglamento en el sentido judicativo, o sea, no es una ley. Curiosamente, el ADN es un manual de instrucciones. ¿Puedes decir conmigo? El ADN es un manual de instrucciones. Cuando se da la gametogénesis, o sea, el esperma llega al óvulo y se comienzan a bipartir esta célula, este huevo cigoto, el ADN dice dónde va un brazo, dónde va una pierna, dónde va el ojo, qué se forma primero, qué se forma después, cómo se va desarrollando. Y si la cadena de ADN, si la secuencia de ADN es exacta, aquello va a terminar siendo una maravilla de Dios. Ok, ¿quiere saber usted dónde empezó? ¿Dónde comienza usted? Ok, ponga su dedo así y póngaselo en el occipucio. Ok, el occipucio, la zona occipital es aquí. Occipucio viene de occiso, occiso quiere decir muerto, y occipucio es donde te pego y te mueres. Aquí, es en el cerebelo. Esta es la primera parte donde se empieza a conformar el ser humano. Se conforma el cerebelo, se empieza a desarrollar hacia adelante toda la zona de lo que sería nuestro cerebro, y hacia atrás se forma la médula hasta donde termina la espalda, y a partir de allí se empieza a recubrir. Salen terminales nerviosas, se empiezan a formar órganos, pero todo comienza aquí. El ADN va a decirle entonces al cuerpo cómo cada cosa va a funcionar. Y hay algo bien curioso. ¿Sabe usted que las mujeres no pueden producir óvulos? Tienen óvulos, pero no pueden producir óvulos. El hombre sí puede producir esperma, las mujeres no pueden producir óvulos. Los óvulos que tiene la mujer fueron formados al mismo tiempo que se formaron sus riñones, que se formó su hígado, que se formó su cerebro, ¿sí?
Quiere decir que cuando una mujer está siendo formada en el vientre, ahí están los óvulos también de cuando ella va a ser madre. Entonces, uno de esos óvulos va a ser la hijita, el otro es la mamá, mientras está en el cuerpo de la abuela. ¿Se da cuenta usted de eso? Diga conmigo, eso se llama herencia. A ver otra vez. Y por eso cuando alguien aborta, no está abortando a una persona, está abortando a generaciones. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado con eso, porque todo lo que tú haces para bien, por ejemplo, tomar ácido fólico para que se fortalezcan sus huesos, para que sus redes neuronales se desarrollen bien, tú lo estás limitando. Cada cosa tiene su tiempo, todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Y hay un tiempo de tomar ácido fólico, hay un tiempo de tomar magnesio, hay un tiempo de tomar calcio. Y si tú no lo haces, esa persona va a nacer con una deficiencia que se va a manifestar en ella y en sus generaciones. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, es importante el tema de hoy? Amén. Ok. Y entonces, en este sentido, el ADN es el código de la vida. ¿Puedo decirlo conmigo? El ADN es el código de la vida. Y si ese ADN lo pusiéramos nosotros por escrito, ¿saben ustedes que se llevaría un montón de miles de páginas? Porque es larguísimo. Podríamos decir que el ADN es el libro de la vida, desde lo biológico. Y si me permiten la metáfora, entonces nuestra Biblia es el ADN espiritual. ¿A qué caray? Entonces vamos a ir trabajando, vamos a ir pensando en esta mañana en Dios como un biólogo, ¿sí? De hecho, como un genetista. La palabra gen, ¿sí?, de Génesis significa principio. Genetista es el que estudia el principio de las cosas en la vida biológica. ¿Cómo está la estructura para que se genere vida? Y no sé si vaya a tener tiempo, porque siempre mis notas son más largas de lo que quisiera y la perorata se me va más larga que mis notas, pero yo quisiera que entendieran ustedes una cosa. Una iglesia es un vientre, es una matriz, donde personas son engendradas y son desarrolladas. Y del mismo modo en que una mujer en su vientre gesta embriones que se van a ir desarrollando y creciendo para conformarse como seres autónomos, una iglesia debería de hacer exactamente lo mismo. Entonces, este lugar es un vientre de Dios, es una iglesia donde se está pariendo hijos de Dios. Cuando platiqué hace tiempo con mi amigo Esteban Wilson, pastor apóstol de este lugar, él me estaba diciendo que estaban escribiendo un libro, que es el libro de la casa. Y eso fue lo que desde aquella plática se convirtió en lo que es la base de la predicación del día de hoy, ¿sí? Porque ese libro es el ADN de casa. Escribirlo significa encontrar las bases de nuestro ADN espiritual, ¿sí? Voy al punto 3 para los del audio. En 1 Corintios capítulo 13, verso 59, versos 39, 1 Corintios 39, ya le puse de más. Dice, no toda carne es la misma carne. ¿A qué caray? ¿Cómo es eso? No toda carne es la misma carne. No todos los seres vivos tienen la misma característica. Eso lo entendería bastante bien un biólogo, ¿verdad? Un genetista. Sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Cuando nosotros leemos la Biblia, que es un libro escrito, una parte por borregueros, el pueblo de Israel era borreguero, ¿sí? Y luego otra parte por un pueblo que había sido esclavo, cautivo, y luego otra parte por un puño de pescadores y gente del pueblo. Tenemos que entender que no es un libro técnico. ¿Puedes decir conmigo, la Biblia no es un libro técnico? Pero no está en conflicto con lo que siglos después el ser humano encuentra. Hágame un favor, volvamos a leer entonces el versículo, ¿sí? 1 Corintios 15, 39, y diga conmigo ahorita, en lugar de carne, diga ADN. ¿De acuerdo? No todo ADN
es igual a otros ADN, sino que un ADN es el de los seres humanos, otro ADN el de las bestias, otro ADN de los peces y otro ADN de las aves. ¿Cree que usted dice esto con un genetista, le va a discutir? Le va a decir, ¿cuándo lo entendiste? Y va a decir, sí, está escrito en la Biblia, ¿sí? El ADN de los chimpancés, hay una imagen por allí, y de los seres humanos es sorprendentemente similar. Si yo les pregunto, ¿qué tan iguales son? Normalmente la respuesta, y eso es lo que uno espera como maestro, pone ejemplos para que la respuesta sea esa, alguien me diría, son muy distintos. La cuestión está que ustedes están viendo sus características exteriores. Pero si revisáramos la cadena de ADN del ser humano y la del chimpancé, son 99% iguales. ¿Puedes decir conmigo, un 1% hace la diferencia? Un 1%, sí. Y si un 1% hace la diferencia, ¿dónde está esa diferencia? Porque además no basta con saber, ¿sí?, que somos bastante similares. Tiene que ver con un aspecto primeramente cromosómico. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Los chimpancés tienen 24. ¿Puedes decir conmigo? A veces poquito es mucho, ¿sí? Si usted le pone un poquito de más a algo, eso causa un desastre. Dígale al que está a su lado, por eso no le añadas nada a la escritura, porque terminas con un ADN de bestia. Amén. Y entonces, si nosotros entendemos eso, nos vamos a dar cuenta de cómo necesita ser muy preciso la lista de instrucciones para que lo que salga parezca lo que tiene que salir. Ahora, yo no estoy en contra de que la gente diga que hay un proceso evolutivo y que algunos parece que descienden del chango. Bueno, yo lo voy a cambiar para no ofender a los changos, ¿sí? Pero hay gente no solamente que parece que desciende de las bestias, es una bestia. Y entonces hay la oportunidad de que Dios te cambie el 1% que te faltaba, ¿sí? Y te quita un cromosoma. Yo soy de esos. Dios me quitó lo bestia. Dígale al que está a su lado, gracias a Dios. ¿Sí? Y Dios te quita lo bestia para convertirte en un hijo de Dios. Te quita el cromosoma que te sobraba, el cromosoma que te puso el mundo y que te hacía que te comportaras animalmente. Porque una bestia es aquella que se satisface con los deseos bestiales biológicos. No estoy diciendo que sean malos, estoy diciendo que en el mundo natural esa es la forma de funcionar. La monogamia no es natural. La monogamia es una herencia espiritual. Si usted no es monogámico, pregúntese qué parte le hace falta perder para dejar de ser bestia. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que pecado significa, más allá de toda religiosidad, pecado significa aquello que te separa del diseño original que te convierte en un hijo de Dios. Y ese cromosoma de más, esa información de más, esa manera de pensar de más, te hace que termines dañando a los que dices que amas. Te hace que lastimes a los que engendraste. Te hace que pierdas aquello por lo que trabajaste toda una vida. Y quien hace tales cosas, el mundo les califica sin problema de bestias. Es más, alguien que mató a su marido con 60 puñaladas. Voy a usar el chiste. Ayer la pastora Blanquita contaba ese chiste de una mujer que muy molesta había matado a su marido con 60 puñaladas. Y entonces llegó la policía, se dieron cuenta del hecho, avisaron a sus superiores y el superior dijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué la mató? Dice, porque se molestó, porque el marido entró cuando ella estaba trapeando y el piso estaba mojado. Dice, ¿ya la agarraron? No, porque el piso todavía no se seca, dice.
Ahora, fuera de todo esto, alguien diría que eso no es humano. Diga conmigo, lo que no es humano es bestial. Y cuando se habla de personas que son inhumanas, lo que se está diciendo es que son bestias. El ADN espiritual o el ADN biológico genera algunos resultados. Por ejemplo, va a impactar en las características físicas de aquella criatura. En la naturaleza no existen los pupilentes, no existen los lentes de contacto. Y los hijos tienen colores en sus ojos que pueden heredarlos de sus padres, ¿cierto? Colores de pelo que pueden heredarlos de sus padres, si el pelo es lacio o no, inclusive si se le va a caer a una cierta edad o no. Todo eso es parte del código genético. Y por más que se esfuerce una persona, el código genético tarde o temprano se va a manifestar. Lo único que tiene que hacer entonces es estar seguro de que si cumple con su función de crecer adecuadamente, se manifestará. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer milagros? Revisen su código genético. Porque no es que te esfuerces. Si está en tu código genético, va a manifestarse por el simple hecho de que crezcas, que madures aquello que en su momento se manifestará. ¿Me explico? ¿Podrían decir conmigo, en el código genético están también los ciclos? ¿Qué significa? Que en el código genético vienen tiempos, hay una temporalidad. El código genético tiene un calendario incluido. Hay una edad en donde a los hombres nos va a salir barba. Hay una edad en donde, bueno, si el código genético no es de un lampiño, ¿verdad? También. Pero va a haber una edad en donde una mujer va a empezar a madurar los óvulos que ya tiene y va a comenzar a menstruar. Hay una edad en donde el hombre, aunque no haga nada, va a empezar a aumentar su cantidad de testosterona y va a empezar a formar músculo, aunque no haga nada. Y va a haber una edad más o menos como a los 50 años, donde va a cambiar el patrón hormonal y todos aquellos músculos que algún día estuvieron allí se van a ir. ¿Sí? Dígale al que está a su lado, ¿sí? El propósito de Dios me sobrepasa. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es entender que Dios no se equivoca con el código genético. A los 50 años los hombres, cuando cambia entonces el patrón hormonal, dejan de ser o dejamos de ser territoriales. Produces menos cantidad de testosterona, ¿sí? Los niveles de hormonas andróginas disminuyen y te dejas de estar peleando por el estacionamiento enfrente de tu casa. Y por fin tu familia dice, vamos a descansar. Y el gorila dio el viejazo, ¿sí? Y ahora vive en paz y alcanza la sabiduría. Cambia uno de manera de conducir, por fin descubres para qué es la luz direccional, ¿sí? Las líneas que están en las esquinas, ¿sí? Ya no son para alcanzar puntos, ¿sí? Sino que ya entiendes que tienes que ponerte antes, etcétera, etcétera. Por fin maduras socialmente. Hasta los 50, ¿sí? Te faltan 9, ánimo, ánimo. El código genético también habla de que nosotros somos vulnerables o potenciables para cosas distintas. ¿Puedo decir conmigo? Las capacidades de Dios están diferencialmente distribuidas. ¿Y qué significa eso? Que afortunadamente no te tocaron todos los defectos. Sí, porque la gente siempre ve con las virtudes. No, lo que Dios distribuye son los defectos. ¿Sí? Y de vez en cuando se le escapa una capacidad, ¿sí? Alguna virtud por allí. Debemos de notar una cosa. Si todos nosotros fuéramos perfectos, seríamos incapaces de coexistir. Porque tú coexistes con otros a partir de tus necesidades, de tus debilidades, de tus carencias. Suena espantoso,
pero nos conviene estar con otros. Y entonces ambiciosamente buscas aquello que supla tu necesidad. Una persona que no tiene ninguna necesidad se vuelve soberbio y quiere subir a lo alto del monte, poner su silla ahí, sentarse y ser semejante al Dios Altísimo. Y entonces, como una estrategia de humildad, Dios te hace incapaz. Puedes decirle a Dios: gracias, Señor, por mis limitaciones. Amén. Y entonces, en lugar de estar pensando no tener limitaciones, debes estar pensando cómo tus limitaciones te ayuden a madurar, cómo tus limitaciones te ayuden a crecer con otros. En Romanos 12:5, no están los dos versículos, el apóstol Pablo dice: de manera que siendo muchos miembros, muchas partes distintas, somos un solo cuerpo en Cristo. Gracias a Dios porque yo soy autista, porque si no, no tendría una necesidad tan alta de buscar relacionarme con la gente. Y la relación con otros es lo que me ha transformado. Si no tuviera autista, pues seguramente pensaría que sabiéndolo todo, lo podía todo. Pero muchos de los autistas somos torpes, cuando menos a mí eso me tocó. Y entonces normalmente no viajo solo por lo mismo. Se ocupa alguien que sepa cómo regresar a casa, ¿sí? No, no es cierto, eso sí lo tengo muy claro. Pero sí, ese era el pretexto de los 20 años, ¿verdad? Soy autista. En el ADN también está cómo reaccionas tú a los medicamentos. En tu ADN también está cómo respondes a ciertas cuestiones. Y por eso hay cosas que a gente le funcionan muy bien y hay gente que a otras no nos funciona tan bien. Gente puede decir: no, pues yo me tomo 1 kilo de azúcar diario y no me pasa nada, ¿sí? Porque tienes ADN de bacteria, ¿sí? Y bueno, pues sí. Pero otros, nuestro ADN dice cuidado, y entonces eres alérgico a ciertas cosas. Hace años yo oraba y decía: Señor, quítame las alergias. Y ahora yo oro y digo: Señor, hazme alérgico al pecado. ¿Puedo orar conmigo? Diga: Señor, hazme alérgico al pecado. Que me salgan ronchitas, que me duela, que me rasque. ¿Sabes por qué la gente deja de consumir alimentos a los que es alérgico? Por las consecuencias ingratas. Porque si fuéramos inteligentes no lo haríamos. Pero entonces hay gente que anda tomando, ¿sí?, loratadina y anda tomando antihistamínicos espirituales para seguir pecando, ¿sí? Porque aunque es alérgico al pecado, ¿sí?, se contrista su espíritu, se siente mal, no puede dormir, pero se toma un analgésico para no sentir, se toma un antihistamínico para no reaccionar y contrista al Espíritu Santo y está tan tranquilo, dormido sobre las piernas de Dalila, sin darse cuenta que se va a morir. ¿Me estoy explicando? Dile: gracias por mi ADN, Señor. Sí, entonces, si tú eres muy sensible a ciertas cosas y dices: no tolero esa película, gracias a Dios. Sí, esa canción de reggaetón me hace que me sienta incómodo, ¿sí? Me enerva el perreo. Yo no sé qué cosa será, pero que tú puedas decir: mi ADN no me lo permite, ¿sí? Amén. El ADN te da una cierta identidad. Dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. 2 Corintios 5:17, ¿sí? Mi ADN pasó. Antes yo era hijo de alguien humanamente, pero cuando digo que soy hijo de Dios, ¿qué significa eso? Que fue un cambio tan profundo que me cambió el ADN. Imagínense ustedes qué complicado es para la gente, decíamos, de estas ideologías, ya sea de la ideología de género, de la ideología estética, hacer una operación a cada célula que está en tu cuerpo. Porque tú te puedes cortar los senos, tú te puedes cortar un genital, pero tú no puedes operar cada célula, y más cuando se están multiplicando. Y Dios me lo cambió en el ADN.
Cada célula en mi cuerpo le pertenece a Cristo. Amén. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Por eso cada una de ellas quiere servir al Señor. Y de repente hay algunas que no. Pues esas tienen que ver entonces con una malformación. ¿Puedes decir conmigo? Cualquier deformación en el ADN genera problemas en el cuerpo. ¿Cierto? Y entonces tenemos enfermedades que son relacionadas con el ADN. La diabetes. ¿Por qué gente es diabética? Porque comió mucho azúcar. No necesariamente. Resulta que hay una glándula que está arriba de los riñones y por eso se llama suprarrenal. Supra quiere decir arriba. Cuando uno conoces algo de griego, de etimologías, pues los médicos hablan como gente de rancho, nada más que se oye técnicos, ¿eh? Entonces, la glándula de arribita de los riñones, ¿cómo se llama? Suprarrenal, ¿sí? Y la glándula suprarrenales va a generar entonces todo el equilibrio endocrino, se llama endocrinológico, ¿sí? Y una de las cosas que va a estar regulando entonces es cómo funcionan otros órganos juntamente con la hipófisis. Y hay una glándula, ¿alguien sabe algo de diabetes? ¿Alguien es diabético? Sí, hay varios, sí. ¿Cómo se llama el neurotransmisor o también hormona que se inyecta a la gente? Insulina. ¿Y de dónde sale? Del páncreas. Diga conmigo, la diabetes es la fatiga del páncreas. ¿Qué significa fatiga? Que le exigiste tanto tiempo que llega un momento en donde ese órgano está cansado, está desgastado y lo que necesita es regenerarse, recuperarse. ¿Sabían ustedes que la diabetes se puede curar? Bueno, o dicho de otra manera, ¿sabían ustedes que un órgano cansado se puede recuperar? Sí, pero se necesita cambiar de hábitos. ¿Puedo decirle al que está a su lado? El ADN también contempla eso. Tú cambias de hábitos y tu cuerpo va a empezar a regenerarse. Come adecuadamente lo que el ADN dice que necesites. Duerme lo que el ADN dice que necesitas. Deja cosas que el ADN dice que son peligrosas. En el ADN vienen las características mezcladas, ¿sí? Es una combinación de los cromosomas del padre y de los cromosomas de la madre. 23 pone el padre, 23 pone la madre. Llégale, partes iguales. Cosa rara ya, ¿sí? Pero bueno, partes iguales. Y cada uno entonces va a permitir que de acuerdo a las leyes de la vida, ¿cuáles son las leyes de la vida? Las características que ayudan a sobrevivir se mantienen. Las características que causan problemas se van eliminando. ¿Lo puede decir conmigo? Dios busca la vida. Y sus leyes buscan la vida. El ADN nos muestra una y otra vez que eso sucede. La gente en biología le llama selección natural. Dios también. Muchos serán los llamados. ¿Cómo se llama eso? Selección natural. En aquel día estarán dos acostados en una misma cama. Uno será dejado, otro será tomado. ¿Cómo se llama eso? En aquel día llegarán los ángeles y se amontonarán, ¿sí?, al trigo y a la cizaña. Al trigo lo llevará a sus graneros y a la cizaña, ¿cómo se llamó eso? Dile al que está a su lado, no andaban tan errados. El problema está de que necesitamos entender que la selección natural, en el caso del ADN, tiene que ver con las características que el padre te da y que la madre te da y que te permiten enfrentar circunstancias adversas. ¿Qué circunstancias son las que necesito aquí que entendamos? La primera cosa es, ¿quién es tu padre? ¿Y quién es tu madre?
los mexicanos no tenemos madre. Bueno, a mucha gente así se siente, ¿sí? Pero curiosamente, en el cristianismo hay una orfandad profunda y biológicamente la regla es: tú necesitas dos, un masculino y un femenino, cada uno igual de importante. Y voy a leer algunos versículos y después vamos a tratar de rescatar un punto con ellos. Tito capítulo 3, verso 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento en la regeneración. ¿Puede decir conmigo el lavamiento? Ok, ¿y renovación? Ok, la renovación en el Espíritu nos queda claro, pero el lavamiento, guarde la palabra. Ahorita vamos a ver qué nos dice la palabra para ver eso. Juan 3, 5, 6. Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu. ¿De quién? Del agua y del Espíritu. Ya nos quedó claro el Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua. ¿El lavamiento a qué se refiere? A la palabra. Nos habla de dos cosas: una es el Espíritu y nos queda muy claro, y la otra es la palabra. Ahora, no es casualidad que desde hace 38 años en este lugar una de las prioridades es la enseñanza de la palabra y la intimidad con el Espíritu. Tenemos que entender que el nuevo nacimiento tiene como padre el Espíritu y como madre la palabra. Somos formados por la palabra. La palabra es nuestro límite. Nuestros genes tienen que ver con eso. Tú tienes el Espíritu y no tienes la palabra, caes en hechicería. Tú tienes la palabra y no tienes el Espíritu, caes en juicio nada más. Y todo lo descartas. Los huérfanos de madre son hechiceros. Los huérfanos de padre son racionalistas. Pero los hijos de Dios tenemos balance, palabra y espíritu. ¿Vamos bien? Dice entonces Santiago, ¿sí? 1:18. Y lo dejé al final para que quede claro que no estoy intentando torcer la escritura. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Que Dios nos hace nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quiénes son las criaturas? Cualquier cosa creada es una criatura. Cualquier cosa sin vida es una creación. La piedra es una creación y el bichito que se pone sobre él es una criatura. Pero de todas esas criaturas existentes con vida, nos puso como primicias. Primicia significa lo que va primero. Primicia significa lo que tiene un más alto valor afectivo. Primicia significa lo que se ofrece a Dios. De todas las criaturas, la única que fue ofrecida al servicio de Dios fuimos nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien, entonces, si estamos de acuerdo sobre todo eso, entonces estaríamos de acuerdo con que un padre distinto o una madre distinta va a generar pequeñas diferencias en el ADN que van a provocar grandes divergencias en su manifestación exterior. Nada más era, ¿cuánto o qué por ciento? Un 1% la diferencia entre un chango y un humano. ¿Qué tantas diferencias se necesitan en el ADN espiritual para que la persona, hablando la palabra, sea un baquetón o un hijo de Dios? ¿Qué tanto se necesita? A veces ni siquiera el 1, a veces menos, ¿sí? Hermano, ¿qué no he leído?
que David tenía un montón de mujeres y que Salomón, su hijo, tenía 800 mujeres, 600. ¿A poco no han escuchado argumentos como esos? ¿Cuánto necesitas torcer la palabra para convertirte en un baquetón? Una coma, una idea mal planteada, y termina siendo un chango con escopeta, masacrando almas, contaminando la fe, siendo un mal ejemplo. ¿Me estoy explicando? Esto es tan serio que hay discusiones profundas a nivel mundial de hasta dónde la ingeniería genética debería de poder cambiar una cadena de ADN. Y ni siquiera estoy hablando de cosas eternas, estoy hablando de cambiar el ADN de una planta que ante ciertas circunstancias se muere. Y el argumento, cuando menos de Monsanto, es que si tenemos plantas que soporten cualquier cosa, sí, pero ¿y si ya después nada las puede matar? Porque no hay nada tan peligroso como un vehículo sin frenos. Imagínense, la muerte es el freno que detiene que una especie termine controlando y acabando con las demás. Y aún la muerte está registrada en nuestro ADN. ¿Puedo decirle a Dios gracias por la muerte? Imagínese un imbécil que no se muera. Peligrosísimo. Gracias Dios, ¿eh? ¿Quién lo pudo matar? La muerte, nada más, ¿eh? Se le acabaron las fuerzas y hasta allí llegó. Y nosotros necesitamos entender esto, ¿sí? Necesitamos transformarnos espiritualmente, ¿sí? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, hay una discusión tremenda desde los luteranos con la predestinación. Yo espero que esta mañana, cambiándole la palabra o entendiendo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Del ADN. ¿Podrías decir conmigo, mi ADN está establecido en mí desde antes que me formara en el vientre de mi madre? ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Dios te puso un ADN espiritual? Sí. ¿Dios te puso un ADN natural? Sí. Y a los que antes conoció también los predestinó en el ADN para que fuesen hechos conforme. Eso significa que si el ADN de Dios está en mí, yo voy a terminar pareciéndome a su imagen y su semejanza. Oye, ¿cómo se parece eso a Génesis 1:26? Cuando Dios dice, hagamos al hombre. ¿Y para que suceda? Pues le pongo el ADN. ¿Y qué va a suceder? Se va a convertir en aquello que Dios estableció. Porque Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Todo lo que el hombre siembre. Y quedamos que el semen significa semilla. Y la semilla va a dar fruto, dice Génesis 1:11, según su género, según su ADN. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más le pregunto, ¿usted ya ha cambiado ese 1%? Dios no quiere cambiarlo todo, nada más ese 1%. Porque con ese hace la diferencia. Dios no quiere perderlo todo. Dios no quiere que pierdas tu historia, quieres que resignifiques tu historia. En lo espiritual el ADN va a ser la doctrina, las enseñanzas que llevan a una persona a ser como Cristo. ¿Cómo sé yo que mi doctrina es correcta? Por su fruto los conoceréis. Y a lo largo de los años yo he tenido que ir cambiando aspectos doctrinales, sí. Porque de repente tengo un monstruo, un esperpento y digo, ¿y esto cómo salió? Y ya le digo, bueno, ¿y tú por qué haces esto? No, pues es que usted una vez dijo tal. Y digo, no lo entendiste bien. Tengo que perfeccionar mi doctrina para que entonces ya no tenga esos accidentes genéticos. ¿Sí? Porque parecen monstruos de probeta de laboratorio de las películas de Marvel, ¿verdad? Y entonces uno tiene que entender que tu doctrina se va purificando generación con generación
para que entonces las carencias del Padre ya no se reflejen en el fruto del Hijo. Y tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, porque la madre ya era la madre, la hija y la nieta. Y entonces, ¿quién va a hacer las modificaciones? ¿Quién corrige? El ADN del Padre. Se los vuelvo a decir, ¿sí? En la madre está la madre, la hija y la nieta. Ya está ahí, el ADN ya está allí. ¿Y quién corrige entonces? El ADN del Padre, que en cada generación va a estar aportando nueva información. ¿Me estoy explicando? Usted necesita tener una relación continua con el Padre. Es el fruto del Espíritu el que viene y hace que la muerte que se quedó en la palabra mal entendida, viene y le pone la vida para que se corrija en nosotros la visión y que lo entendamos conforme a los propósitos de vida. Todas las capacidades entonces que tiene el ser humano, ya lo he dicho. ¿Cuáles capacidades? ¿Alguien de aquí profetiza? ¿Alguien de aquí hace milagros? ¿Alguien de aquí? Y alguien me va a decir, es que yo no tengo ese llamado. Durante años mi doctrina estuvo equivocada en eso. ¿De veras? Yo pensaba que mi llamado era profeta maestro. Y luego empecé a pastorear. Y dice, bueno, pues no es mi llamado, pero lo hago. Y un día Dios me llamó la atención y me dijo, encuéntrame un versículo en la Biblia donde diga, hagamos al hombre para que sea profeta. Génesis 1:28 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Puedes decir conmigo, mi modelo es Jesús? A ver otra vez. Una última vez. Y si Jesús lo hace, significa que está en mi ADN. Juan 14, ¿qué dice? Todas las cosas las harán ustedes y aún porque yo voy al Padre. Está diciendo, fíjate todo lo que yo hice y eso es lo que viene en el ADN. No te conformes con menos. La iglesia debe de parir gente que se parezca a Jesús para que haga las cosas que Jesús hizo. Lo vuelvo a decir, la iglesia debe de parir personas que se parezcan a Jesús para que hagan las cosas que Jesús hizo. Noten ustedes que el ADN te da identidad, pero tú en tu vida desarrollas la capacidad. Por eso necesitamos cambiar el enfoque de la iglesia. La gente está preocupada por lo que se hace en lugar de estar preocupado por quién eres. Tu ADN dice quién eres. ¿Está conmigo? ¿Cuántos de aquí pueden profetizar? Todos. Pero madura antes. ¿Cuántos pueden hacer milagros? Todos, pero madura antes. ¿Cuántos pueden multiplicar las cosas? Todos, pero madura antes. Porque si no vas a ser destructivo. Amén. ¿Saben qué es el cáncer? Una célula independentista que quiere controlar al cuerpo, quiere formar su propia congregación y va a contaminar a otras y se va a convertir en un tumor. ¿Sabes qué haces con los tumores? Los extirpas. Lo que se queda en el cuerpo sigue vivo y lo que extirpas se muere. ¿Quién lo entendió? Hay que revisar. No tengo que revisar qué dice el pastor, no tengo que revisar lo que dice mi ADN, porque de repente uno trae ideas cancerígenas y no te das cuenta hasta que empiezas a ver que el cuerpo te rechaza y te rechaza porque la función que debes de hacer es fortalecer al cuerpo, no matar al cuerpo. Sí. Hay distintas enfermedades degenerativas, por ejemplo, lupus. ¿Sabe usted qué es el lupus? Lupus viene de lepus, que es
Bueno, lepus es liebre, sí, por eso tiene el labio leporino, pero lupus, lobo. Y hay gente que se convierte en lobos rapaces. Y los lobos, el lupus, son células que se tragan al cuerpo. La enfermedad no viene de afuera, la enfermedad está adentro. Es el mismo cuerpo tragándose al cuerpo. Y es una célula, otra vez, que se distorsionó su ADN. ¿Cómo puedo saber yo que una célula se está distorsionando su ADN? Porque la célula de repente deja de verte como parte de y te ve como extraño, como enemigo. Diga conmigo, un cristiano es mi hermano. A ver otra vez. Cuando lo empiezas a ver como enemigo, ya te convertiste en lupus. ¿Sí? Ahora, es cierto, hay algunas células, los fagocitos, leucocitos, ¿sí?, glóbulos blancos, que nos toca hacer la labor de andar tragando bacterias. Esa es la función profética, esa es la función apostolar. Pero si Dios no te ha llamado a eso, no te estés tragando al hermano. ¿Sí? No te toca, porque capaz o que eres cáncer o que eres lupus. ¿Sí? Ok, sigo adelante. Cuando nosotros hablamos entonces de que tu configuración individual no depende de tus preferencias, esto va a ser muy importante. Di conmigo, mis preferencias son irrelevantes. A ver otra vez, mis preferencias son irrelevantes. Lo que tengo que ser depende de mi ADN. Es que yo quiero ser pastor. Bueno, si quieres ser pastor, pregúntale a tu ADN si eres pastor. Porque créame, ¿sí?, que un hígado en lugar de corazón va a ser bien sangrón. ¿Sí? Sí, el hígado es sangrón como él solo. Y entonces la función del hígado es una y la del corazón es otra. Pregúntate a qué te llamó Dios. No hay protagonismo en esto. Somos un solo cuerpo. El páncreas es chiquitito. No sé si han visto un páncreas, pero son chiquitos. Pero cuando el páncreas no funciona, ya no hay insulina y terminas muriendo. Cada cosa, por pequeña que parezca, aunque no la entendamos, tiene una función. ¿Han escuchado ustedes del apéndice? ¿Para qué sirve el apéndice? Para que los cirujanos se vayan de vacaciones, ¿eh? No es cierto. ¿Sí? El apéndice es una parte del intestino que está ya en el trayecto final, cuando las heces fecales se han vuelto más duras, se están deshidratando y ya no hay libertad para que el bolo fecal sea excretado. Necesitas ir al baño a hacer caca, pues. Perdón, sí. Y entonces, ¿qué hace el apéndice? Genera babasia. ¿Puedes decir conmigo babasia? Para que lubrique, para que resbale rico. Personas que no tienen apéndice batallan para ir al baño. Les duele más. ¿Me estoy explicando? Y entonces hay gente que tiene el llamado a ser apéndice. No, en el buen sentido, no porque anden tirando babas, no, sino porque hay gente que su función es en medio de una situación dolorosa, difícil, las cosas se ponen duras, espero que me entienda, y lo que hacen es suavizan. Hay gente que te suaviza la vida, que son amables, son amorosas, que tienen amor, y el amor cubre multitud de pecados y pueden salir libremente y traer descanso al cuerpo. Amén. El pastor tiene un llamado como apéndice. Su función es cubrir al otro para que todo salga bien. Dile al que está a tu lado que todo salga bien.
Muy bien. Para que usted obre de buena fe. Porque además las personas que obran bien van al cielo. Sí. Gracias por el pie del chiste. ¿Cómo vamos? ¿Podemos terminar? ¿Sí? Ok. Hay un milagro espiritual que Juan capítulo 5, verso 36 nos va a decir. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En lo natural no es posible cambiar tu configuración individual. No puedes. Nadie, por mucho que se esfuerce, puede aumentar un palmo a su estatura. No puedes. Por ello es necesario un milagro. Y el milagro es que Dios haga cambios profundos. Un cambio profundo es una conversión. Conversión no es que te conviertes en cristiano. Conversión es que te conviertes en humano. Entonces, ¿cómo es eso? Dios hizo al ser humano. Nosotros pensamos que la condición humana es pecaminosa, ¿no? Génesis 1:26, cuando Dios hace al ser humano, lo hace bien, lo hace perfecto, sin pecado. Y habíamos dicho que el pecado te convierte en bestia. ¿Vamos con esa idea? Quisiera preguntarte, ¿de cuál de las áreas de ser bestia quisieras despedirte? Porque hay gente que piensa que ser bestia es un mérito. De veras. Es una virtud. Son hombres lobo y cuando sale la luna, aúllan y masacran a los que están a su alrededor. Y hay hombres lobo, licántropos en la iglesia, pues de repente como pastor uno se entera de la golpiza que le puso a la esposa. ¿Y cuál fue? Salió la luna. Es que no supe por qué, pero me sentí mal y me enojé, me causó molestia. Hay gente que tiene problemas como los vampiros, ¿no? Y anda chupándole la sangre a medio mundo. La iglesia de repente está llena de gente así. Porque la conversión no fue una conversión tan profunda que lo bestia saliera de ellos. ¿Me estoy explicando? ¿Cuáles son los signos de la bestialidad? Pues Gálatas capítulo 5, versos 17, cuando dice, y evidentes son los frutos de la carne. O sea, evidente es que cualquiera que haga estas cosas es una bestia. Y la lista está larga. No quise ponerla porque luego piensan que es lotería y dicen buenas, pero dejémosla ahí. Y en muchos lugares entonces no nos damos cuenta de que todo lo que está escrito en tu ADN, tarde o temprano, se manifestará. Tú puedes fingir, es más, te puedes pintar, es más, puedes ser una queer. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es la cultura queer? Son hombres que se transforman en la versión femenina, pero no es la versión femenina de las mujeres, no, es la versión femenina escandalosa de las mujeres. O sea, ni aún una mujer se viste así. Pero tarde o temprano tienes problemas de próstata y tienes que ir con el urólogo. ¿Sí? El ADN tarde o temprano se manifestará. Y entonces uno tiene que estar muy cuidadoso, porque tarde o temprano siempre tenemos en las congregaciones el problema de que a alguien le salió un sapo, una culebra, una serpiente por la boca. ¿De dónde salió? Pues de adentro. Hay un principio que yo le llamo el principio de la pasta de dientes, no es nada maravilloso, ¿sí? Tanto estudio no te hace brillante, no crean, ¿sí? Pero cada vez que yo me lavo los dientes, agarro una pasta y lo que hago es, a ver, agarre conmigo la pasta, ¿y qué hace? Cuando tú la apachurras, ¿qué sale? Pues porque la pasta está adentro. ¿Sabes que todos los días Dios llega a tu vida y de repente te saluda y te dice, ¿cómo estás, mijo? ¿Y qué te sale?
lo que está adentro. Las circunstancias Dios las va a usar para que salga lo que está adentro. ¿Qué tan adentro? Hasta tu ADN. ¿Sí? ¿Qué va a salir? Lo que está. ¿Qué tan adentro? Muy adentro. Y tarde o temprano se manifestará. Por eso entonces tenemos que darnos cuenta, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, porque las consecuencias de lo que está en tu ADN va a salir. Hay áreas de tu vida que siguen siendo bestiales, va a salir. No lo digo porque nadie se sienta condenado. Yo quiero pedirles un favor. Sana eso antes de que Dios traiga las multitudes que van a venir. ¿Por qué sacrificar a la gente? Para que vengan y se los traigan aquí. ¿Sí? Hay que limpiar la casa. Hay que limpiarlo de adentro. Para que entonces el fruto permanezca. El problema cuando alguien se casa con un psicópata es que piensa que el psicópata es buena gente. Porque el psicópata es bueno para fingir. Es más, los psicópatas que tienen trastorno histriónico de la personalidad son encantadores, buenos conversadores, atentos, gentiles. Y muchas veces las mujeres, y lo digo porque aquí está un especialista en el tema, pero muchas veces las mujeres dicen, es que yo no sé qué pasó. Parecía la persona perfecta, el más fiel, el más enamorado, ¿sí? Pero todo era apariencia. Todo era falso. En el fondo era perverso. ¿Cuál es la solución? El discernimiento espiritual viene por la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos que se levante una generación con una sensibilidad espiritual para discernir y limpiar la casa. Amén. La casa mía, yo primero, y luego Jerusalén, Judea, Samaria, y luego lo último de la tierra, sí, pero algo que la gente pocas veces piensa en los procesos de calidad es que tú puedes generar el mejor producto y si lo metes a un envase contaminado, se contamina todo. Es sabio limpiar la casa. El pastor me pidió una palabra para ustedes. Y la palabra es esta, es sabio limpiar la casa. Es sabio pensar en las cosas del ADN que necesitan ser equilibradas. Es sabio pensar qué es lo que Dios quiere poner en este tiempo para traer equilibrio a los errores del pasado. Para que entonces la generación que viene no solamente permanezca, sino que crezca y efectivamente se multiplique para llegar a ser la imagen y semejanza del Señor Jesús. Tener cuidado porque Satanás es un imitador. La gente tiene miedo a la marca de la bestia. Y yo digo, bueno, a ver, no entendemos el asunto de marcas, ¿verdad? ¿Qué significa la marca? Lo que distingue. ¿Qué distingue a los hijos de Dios? Que reflejan a Dios. Por eso la gente dice, pues sí parece. ¿Qué distingue la marca de la bestia? Pues lo bestias que son. La gente dice, no me voy a poner la marca de la bestia. No, criatura, ya no ocupas, ya. ¿Sí? Ya la exudas, ¿sí? Ya. Los hijos de Dios ya hemos sido marcados en cada parte de nuestro ser natural y espiritual, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23, ¿sí? Está marcado por Dios. Poseemos el ADN del Espíritu Santo y eso
nos distingue quiénes somos y el potencial de lo que podemos hacer. Yo quisiera que me permitan orar por ustedes. Es un privilegio poder orar por una nueva etapa, porque eso es lo que Dios está haciendo con ustedes. Eso es lo que Dios ya había planeado hacer con ustedes, y yo solamente, mi función es decir que lo sepan, que se hagan conscientes, para que entonces lo asuman como propio. Ayer decíamos quitar los velos, hoy decimos renovar el llamado de Cristo para ser la imagen y semejanza. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Cada uno de ellos, Señor, tiene la huella de tu ADN espiritual. El propósito de cada uno de ellos desde el inicio de los tiempos es que se conviertan en la imagen y semejanza de Jesús. Y no por nada tú los pusiste estratégicamente en un punto geográfico que es punto de relación hacia el resto. Las grandes ciudades, Señor, están al alcance. Los grandes centros de producción están al alcance. Las grandes vías de comunicación están al alcance. Ellos asumieron, Señor, el llamado de Juan el Bautista, y ellos entendieron que conviene que ellos mengúen, que ellos desaparezcan para que tú seas visto, Señor. Conviene que los velos sean quitados para que tú seas visto. Conviene, Señor, que las áreas de carnalidad sean quitadas para que tú seas visto, porque ellos tienen el llamado a preparar el camino a las cosas que tú quieres hacer. Señor, tú no necesitas muchos. Un solo esperma hace que todo un óvulo se transforme y se renueve y se fortalezca y se cree vida. La semilla es tu palabra, Señor, pero la semilla en el corazón de mis hermanos va a fructificar en fruto abundante. Has puesto, Señor, una familia pastoral que ha dedicado su vida, Señor, a este legado, y ellos verán el fruto, Señor, fruto apacible de justicia. Y ellos verán, Señor, que la palabra dada en equilibrio, que la palabra, Señor, sembrada en los corazones, como lo han hecho todos estos años, echará raíces y edificará cimientos para que este país nuestro, Señor, siga adelante el proceso de transformación. Ayúdales, Señor, a que una vez formados en los corazones el carácter de Cristo, en el tronar de tus dedos, Señor, en el tiempo Kairos, se levanten los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores, que trabajando alrededor del ministerio apostolar puedan ayudar a reedificar la iglesia como tabernáculo de David para nuestros tiempos. Hazlo en ellos, Señor. Que estos 38 años se multipliquen, Señor, para esta generación y otras generaciones, Señor. Y que la obra que tú has puesto en este lugar se revista de eternidad, se fortalezca en el nombre de Jesús. Y hazlo en cada uno, Señor, conforme a la medida de la fe. Amén, amén y amén. Puedes decirle al Señor: gracias por tu palabra, gracias por lo que has sembrado en nosotros esta mañana. Te has retado,
quiero decirte algo. Él tiene la capacidad de hacer todo nuevo. Él tiene la capacidad de hacer todo nuevo. Justo esta semana estaba yo leyendo en Hechos. Dice la palabra en Hechos 14, 8 al 10. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. La Nueva Biblia de las Américas lo describe así, para que lo entendamos un poquito. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Este hombre había estado discapacitado, imposibilitado desde pequeño, nunca había caminado. En su ADN estaba escrito que iba a ser un discapacitado durante toda su vida. No sabía caminar. Tú y yo damos por hecho el hecho de caminar, ¿no? Lo hacemos de una forma normal. Simplemente te paras y caminas, ¿a poco no? Es hasta que te lastimas un pie o hasta que te lastimas una rodilla o llegas a cierta edad y ya te truena todo, que empiezas a valorar el hecho de estar caminando. ¿Sí te ha pasado o no? ¿Alguna vez te rompiste un pie? Yo me rompí los dos pies 2 veces. Y es ahí donde empiezas a valorar el hecho de que puedas caminar. Este hombre no sabía caminar. Estaba escrito en su ADN que iba a ser un inútil, o alguien que no podía ocuparse en ese momento, un desechado. Y veía a Pablo, y veía a quien estaba predicando, y dice la palabra que Pablo volteó y lo vio y supo que tenía fe. Yo te quiero decir hoy que aunque tu ADN esté escrito que tú vas a ser discapacitado en algo, si tu fe es suficiente el día de hoy para reconocer tu incapacidad de hacer lo que Dios quiere para ti, Él mismo no solo va a quitarte esa discapacidad, no solo va a quitar lo que no está funcionando correctamente bien espiritualmente en ti, también te va a capacitar para hacer lo que antes no sabías hacer. Este hombre se puso de pie y empezó a caminar. No se volteó a preguntarle a la gente: ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo muevo los pies? Pero requirió su fe y ponerse de pie. El milagro ya está. Dios ya está extendiendo su mano para que tú y yo podamos tener un cambio radical desde adentro, como lo mencionaba hace rato Pablo, desde adentro, y que se pueda expresar hacia afuera. No buscamos una religión que nos cambie en apariencia, que nos quite por fuera lo que está mal visto dentro del ámbito cristiano. Buscamos ser cambiados desde adentro, desde nuestro ADN, para que cuando nuestros hijos vean lo que somos, no crean en un proceso, crean en una relación que se transmita. Se requiere fe y ponerte de pie. Se requiere fe y ponerte de pie. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a despedir este momento. Es un momento en el que tienes que ser confrontado, en el que tienes que evaluar tus pasos hasta el día de hoy y preguntarle al Señor: ¿qué de lo que hay en mí todavía sigue siendo fuera de lo que tú quieres, fuera de tu diseño? ¿Qué de lo que vengo arrastrando aún como cristiano no forma parte de tu diseño original y perfecto? No forma parte de lo que tú querías para mí. Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente. A ver si lo podemos poner en la pantalla también, me encanta. Efesios 2:10, Nueva Traducción Viviente. Pues somos la obra maestra de Dios,
La obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo. Él no vino a hacer tu vida mejor, Él vino a hacer tu vida nueva. Todo lo que estaba mal, todo lo que estaba discapacitado, no vino a maquillarlo, no vino a ponerte una prótesis, no vino a ponerte un yeso espiritual en tu vida cristiana. Él vino a hacerlo nuevo. Lo que ya está mal, lo que te ha destruido, lo que te ha humillado, lo que ha traído vergüenza, no tiene por qué quedarse ahí. Dios lo tiene que extirpar y hacerlo nuevo. Para eso vino Él. Nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Cuándo? Desde la fundación del mundo, cuando estaba pensando en ti y en mí. 7 días le hubiera tomado a Dios volver a empezar de cero, acabar con Adán y Eva, pero Él en ese momento ya estaba pensando en ti. Y ya estaba pensando en que iba a morir Jesús por ti y que iba a cambiar todo para bien. Él vino a hacernos nuevos. Tenemos oportunidad de un año nuevo. Un año nuevo en el que Jesús esté 100% involucrado en nuestra vida y quite de nosotros lo que no le pertenece. Ahí donde estás, dile: Jesús, gracias por tu obra. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque haces todas las cosas nuevas. Porque si somos tu obra maestra, sigue trabajando en ella, papá. Sigue quitando lo que no te gusta, lo que no va de acuerdo a tu propósito, a tu plan perfecto, Señor. Y que este año nuevo sea un año nuevo en el que todo lo viejo, todo lo que nos destruye, todo lo que nos avergüenza, todo lo que nos aleja de ti, se vaya de nuestras vidas, Señor. Y tengamos un nuevo ADN, papá, de acuerdo a tu plan y propósito profético para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le das un aplauso a Jesús.